es la estabilidad política. Paraguay es un país que tiene una estabilidad política, un país eminentemente conservador. Los partidos tradicionales tienen una fuerte influencia en la política. Y finalmente, la política económica tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, estas variables macroeconómicas como mantener la inflación a no más del 4%, y estamos todos confiados que este año vamos a tener un crecimiento del 6,5%, mantener la estabilidad del cambio con una buena reserva que nos dé una buena espalda y poder controlar el tema cambiario que a veces distorsiona nuestro negocio. Esto se va a dar en estos 5 años. Tenemos con este nuevo gobierno que acaba de asumir, no, hace apenas 2 o 3 días, creo que todo lo que estamos hablando acá hemos tenido oportunidad de hablar tanto con el presidente, que es un chico joven, y con el equipo económico, que ya tiene una enorme ventaja, es un equipo verdaderamente. El presidente del Banco Central, que ustedes saben que en Paraguay ha sido tradicionalmente una institución absolutamente independiente. Entonces, esto no es menor para cuidar las políticas monetarias. Y Paraguay tiene una reserva que es 3 veces su deuda, que le da suficiente espalda para cuidar los momentos complicados del cambio. Y eso es importante. Y lo que trae este gobierno de nuevo, y me parece va a ser un gran paso, es la reforma en algunos aspectos del funcionamiento del Estado, que va a dar más eficiencia, más transparencia y yo diría más eficacia también, eficiencia y eficacia. En primer lugar, nosotros no teníamos Ministerio de Economía, teníamos Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda finalmente es un cajero, ¿verdad? Lo que trata es de cuidar el dinero, pero nosotros necesitamos una política económica desarrollista. Y vamos a tener hoy un ministro de Economía, y eso es súper importante. El otro tema importante es que se van a unir todas las instituciones que tienen que ver con la recaudación, que fundamentalmente la aduana y el sistema de tributación de los impuestos normales, que esto también va a permitir mucha más eficiencia y mucho mejor resultado en el tema de la economía informal sobre todo. Nosotros, al igual que ustedes, tenemos un porcentaje muy alto de la economía informal, sobre todo los cuentapropistas y el pequeño empresario de calle, etcétera, y creemos que con esto vamos a incorporar a una gran masa en la economía formal, con lo cual podemos mejorar los ingresos del Estado y no tenemos que elevar impuestos, y eso ya fue un compromiso de ayer del nuevo ministro de Hacienda. No se va a subir impuestos en Paraguay en estos 5 años. Porque la clase política, todos sabemos, resuelven muy fácil su problema, emiten, suben impuestos y siguen distribuyendo a su clientela política y prebendaria, ¿verdad? Y tenemos que pagar todos nosotros. Esto no va a pasar y eso es una buena noticia ya en nuestro país. Por otro lado, un tema clave para nuestro negocio es que se va a unificar el sistema previsional. En Paraguay eso está totalmente separado. Y los sistemas previsionales funcionan de manera autónoma. Y nosotros sabemos que si queremos crédito hipotecario, necesitamos desarrollar el mercado de valores. Para eso necesitamos jugadores que puedan comprar las deudas y fondos de inversión que puedan invertir a largo plazo y sostener estas deudas. Esa es la lógica para poder tener realmente un crédito masivo que va a ser la necesidad de nuestro país, sobre todo para llegar a esa gran clase media que hoy no tiene respuesta y que en Paraguay, por su crecimiento de los últimos 15 años, ha crecido de manera exponencial. Solamente en Asunción, solo en Asunción y Gran Asunción, hay 78.000 familias que tienen un ingreso de cerca de $2.000 que no pueden acceder a un crédito porque no tienen garantía o porque el sistema, la política pública no se completó. Y el compromiso de este presidente es, uno, fondear el banco de segundo piso suficientemente. Segundo, generar un fondo de garantía para que los bancos generen apetito en los bancos y puedan dar este crédito a un empleado. Tercero, hacer que los fondos de inversión, nosotros tenemos un fondo muy importante que es el Instituto de Previsión Social,
que tiene más de 7.000 millones de dólares en la banca privada a la vista. Es un absurdo, ¿verdad? Esa institución necesita mantener el valor de su dinero en el tiempo, y ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? A través de un crédito hipotecario. Eso lo hizo Estados Unidos, eso lo hizo Inglaterra, eso lo hace Canadá, eso lo hace todo el mundo. Y creemos que ahora con este gobierno eso se va a lograr, y eso va a ser una inyección muy importante al despegue y al desarrollo del negocio inmobiliario en Paraguay con toda su cadena de valor, que hoy no hemos podido resolver. Fíjense que a pesar del crecimiento que ustedes pueden ver en Asunción, todo el crédito hipotecario del Paraguay es apenas el 2,3% del Producto Interno Bruto. Si nos comparamos con Chile, el 23% del Producto Interno Bruto es el crédito hipotecario de Chile. Ni hablemos de Estados Unidos, que están en números mucho más altos. O sea, todo lo que tenemos para crecer nosotros en ese sector es enorme, y sobre todo en un país con una economía tan saludable, tan previsible, que hace 15 años mantiene esta política. Es muy fácil implementar crédito de largo plazo. Cuando la inflación es baja, los cambios después van a ser muy bajos, obviamente la tasa de morosidad va a ser muy baja, y este presidente viene con toda esa voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque fue con él que desde la Cámara, del cual somos miembros muchos de nosotros, creamos la Ley 5638 de incentivo a la vivienda del sector medio, parecido al que tiene Uruguay, parecido al que tiene Perú, al que tiene Chile, al que tiene Colombia, que promueve e incentiva el ingreso al crédito a la clase media, sea trabajador, sea cuentapropista, sea formal, sea informal. Dos medidas que tenemos previsto en la ley es que si uno no es formal, pueda, con 12 facturas de su alquiler pagado sistemáticamente, directamente ser objeto de crédito. O alguien que recibe remesa al exterior, nosotros, igual que ustedes, recibimos mucho dinero de paraguayos que están en el exterior, hoy se van al banco y no son sujetos de crédito. Pero hay una medida administrativa que ahora se va a implementar, que es, si yo ahorro 6 meses, el valor de mi futura cuota, soy automáticamente sujeto a crédito. Y eso va a permitir, por un lado, formalizar la economía, por otro lado, incrementar el ahorro nacional, por otro lado, resolver el problema habitacional para tanta gente. Nuestra demanda en ese segmento está cerca de los 200.000 unidades, y por otro lado, contribuir a construir ciudades. Paraguay todavía es un país muy rural. Nosotros tenemos todavía una población, 60% de la población viviendo en el campo y 40% en la ciudad. Y eso se va a revertir. Ustedes tienen exactamente al revés. O sea, cuando más gente viviendo en la ciudad, más departamentos, más casa, más retail, más etcétera. Y ese proceso generalmente se inicia cuando hay un cambio en el modelo productivo, que nosotros también estamos iniciando con un proceso de transformación de la matriz productiva, de pasar del agronegocio a pasar a un país más industrial. De hecho, hoy, este año, creo que la maquila, que es una industria basada en una ley de incentivos, va a generar 10 veces más de lo que venía generando. Creo que va a llegar a 2.000 millones de dólares. Y ese dinero finalmente, y todos sabemos eso, y con esto concluyo, lo que pasa en el contexto, lo que pasa en el escenario, lo que pasa en la economía es lo que finalmente derrama en nuestra industria. Si no pasa nada acá, tampoco pasa nada acá. Dinero no se inventa, ¿verdad? Y nosotros tenemos el mayor de los optimismos de que más allá de este contexto mundial, la guerra de Ucrania, la pospandemia, por suerte nos fue muy bien en la agricultura estos 2 años, se hizo muy bien el trabajo de control en la pandemia, nosotros casi no tuvimos, creo que una deflación de -1, el menor de la región, y eso nos permitió el efecto rebote muy rápido, y creo que este año es una excelente oportunidad. Se inicia no solo este año, sino en mi visión, se inicia, y especialmente con este periodo de gobierno, tiene clara esa película, tiene la obligación de crear 500.000 empleos, de los cuales creen que 200.000 lo van a crear en la construcción de viviendas. Eso significa hacer 20.000 viviendas por año, que es lo que finalmente nos va a ocupar a todos nosotros. Y ese es el gran desafío, y yo creo que ese es el horizonte,
Y a mí me gustaría poder preguntarle a cada uno de mis colegas sobre esta mirada, sobre esta visión, si compartimos, si ven así y qué piensan al respecto. Empiezo por Ernesto. Con esto concluyo mi introducción. Muchas gracias, Víctor. Soy Ernesto Figueredo, presidente de la Cámara Inmobiliaria en Paraguay. Desde ya están todos invitados a que puedan también informarse a través de la Cámara Inmobiliaria de las Cosas. Hay mucha información disponible para aquellos que tengan interés. Y también presidente de Raíces Real Estate, que es una desarrolladora de barrios abiertos y barrios cerrados. Complementando lo que decía Víctor, yo siempre tengo una frase que me parece que es interesante, que es: el tiempo es tu amigo en Paraguay. En Paraguay, hace años la gente le tenía miedo al dólar, porque el dólar bajaba. De hecho, el dólar llegó a bajar casi un 50% allá por el 2008 y 2009, y tuvimos que remarcar todos los precios en dólares a guaraníes, para que tengan una idea. ¿Y por qué esto? Porque es muy estable y Paraguay produce muchos dólares por la exportación principalmente de alimentos. Paraguay es el top 5 exportador en soja, carne, stevia, energía, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el tiempo es tu amigo en Paraguay? Complementando lo que decía Víctor, Paraguay hoy le falta un peldaño para ser grado de inversión o investment grade. ¿Qué significa esto? Eso es un club de pocos países que son grado de inversión, en donde en el mundo la plata necesita ir a lugares más seguros. Hoy, cuando Paraguay va a emitir sus bonos, es decir, el Estado emite sus bonos en Nueva York, generalmente lo que quiere captar, el mercado le quiere dar 5 a 7 veces más lo que emite el Paraguay. Y ya le otorga, en la última emisión, le otorgó la tasa de grado de inversión sin ser grado de inversión. ¿Qué significa eso? Que si bien las calificadoras no le dieron el sellito, el mercado ya le otorgó el sellito. Entonces, es altamente probable que en el corto plazo Paraguay sea grado de inversión. Y eso cambia la jugada. ¿Por qué cambia la jugada? Porque entra al club de países de menor riesgo y la tasa de interés cae abruptamente. Esto significa que si yo podía antes tomar un crédito de 10 millones de dólares al 10%, ahora puedo tomar 20 millones de dólares al 5%. Entonces, eso es lo que cambia el juego del negocio. Entonces, por eso digo que el tiempo es tu amigo en Paraguay, porque todas las proyecciones de mediano y largo plazo indican, el mercado internacional ya indica que Paraguay es grado de inversión, y tenemos el martes la excelente presentación que hizo el miércoles el presidente en el Banco Central, que creo que muchos participamos con la comunidad internacional, donde hablaba ya directamente que en este gobierno no se sube impuestos, que vamos a sostener la estabilidad fiscal. Es decir, todas son noticias muy interesantes. Y dijo un comentario muy interesante el ministro de Economía nuevo, Carlos Fernández Valdovinos, que decía, no es que yo voy a tener mucho trabajo, en realidad ustedes, sector privado, y nos señaló a todos, ustedes van a tener el laburo, porque nosotros nos vamos a encargar, y esto lo dijo literal, nos vamos a encargar de nivelar la cancha, de poner el pasto, la luz, los cheerleaders, y ustedes van a hacer el laburo, ustedes van a invertir y ustedes van a traer el progreso. Es decir, entonces eran noticias muy lindas en ese Banco Central que fue ayer. Entonces, realmente estamos muy optimistas, por eso el tiempo es tu amigo en Paraguay. Yo recomiendo que aquellos que tengan interés en invertir en Paraguay, ya sea comprar un departamento, un lote o cualquier producto inmobiliario, lo miren a mediado y largo plazo, y eso es lo que asegura la rentabilidad. En Paraguay, todo aquel que invirtió a largo plazo sacó una muy buena rentabilidad. Entonces, ese es un poco mi aporte, Víctor. Creo que lo importante es que la gente viaje. Creo que todavía hay mucha desinformación de Paraguay. Eso es bueno, porque los países que están extra informados y muy visitados son los países que ya son caros, son los países donde los márgenes son muy bajos. En Paraguay tenemos lo que se llama un delta muy importante, porque estamos a puertas de ser grado de inversión, y eso va a significar un flujo muy grande de inversiones, como por ejemplo la instalación de una papelera que vamos a tener en breve en Paraguay, que es casi 2 veces la papelera de Uruguay. Va a traer más de 10.000 puestos de trabajo y va a cambiar todo el ecosistema de una ciudad como Concepción, que es en el norte del país. Entonces, realmente las noticias son muy positivas en Paraguay, y creo que vamos a tener
mucho trabajo, como dijo el ministro de Hacienda. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Néstor. Bueno, colocaste creo que 3 temas clave, ¿verdad? En la medida que se mantengan las variables macroeconómicas, podamos mantener la política fiscal, podamos llegar a grado de inversión, eso significa, son las condiciones básicas para poder finalmente acceder al crédito masivo que tanto tiempo esperamos y que definitivamente va a hacer la revolución del desarrollo inmobiliario en Paraguay. Excelente tu punto, muchas gracias. Paco, Francisco es Paco para nosotros. Sí, bueno, a ver, para complementarles, los últimos 5 años hemos recibido y hemos hecho como país mucha inversión en infraestructura pública. Hoy el sector privado está acompañando esa inversión en infraestructura pública, por ejemplo, una ruta bioceánica que conecta al Brasil con la Argentina, donde va a traer esa ruta muchísimas oportunidades de negocios inmobiliarios relacionados a la logística y a todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de toneladas y toneladas y toneladas de granos que se van a mover de un país a otro por esta bioceánica. Paraguay va a aprovechar su posición estratégica dentro del mapa como un hub regional donde la hidrovía que después baja al Paraná también va a arrojar muchísimas oportunidades. Hablaba Ernesto sobre Concepción, donde se instala a la ribera del río Paraguay una papelera muy grande, muy importante que va a cambiar la dinámica de una ciudad. Y hablando de ciudad, Asunción tiene muchísima tarea todavía por hacer en términos urbanísticos. Asunción es una ciudad donde residen 550.000 personas y trabajan 2 millones de personas todos los días. Se están dando los accesos a la ciudad más cómodos, pero nunca van a ser suficientes para poder abastecer a esa distancia de hacer ciudad a 15 minutos de donde trabajo, de donde llevo a mis hijos al colegio, de donde voy a entretenerme. Así que la ciudad en ese sentido todavía tiene muchísimas oportunidades. Falta, o sea, el que conoce sabe que subiendo a un 5.º piso uno ve todo verde, tierra hay muchísima oportunidad para desarrollar, mercado va a haber, está habiendo al activarse esta ley, fondearse y garantizarse el crédito hipotecario. La gente va a optar de todas maneras de vivir adentro de la ciudad y poder recibir los servicios. Al Estado le conviene concentrar los servicios públicos y seguir así desarrollando los polos como Asunción, más adelante Concepción y las ciudades importantes que tiene ya el Paraguay como Ciudad del Este y Encarnación. Paraguay, lo decía ayer el presidente recién asumido, es un país que después de su tragedia más grande es nuevo. Paraguay tiene 160 años posguerra. Es un país donde eso explica mucho del por qué hay tanta tarea que hacer en las ciudades y por qué hay que reurbanizar y organizarnos para poder así darle los servicios eficientes a la gente. Somos un país que tiene 8 millones de habitantes, es un mercado pequeño, pero tenemos muchísimo trabajo que hacer como desarrolladores y realmente entusiasma la cantidad de oportunidades que tenemos de hacer ciudad a través de la cancha que nos están marcando las políticas públicas. Este presidente recientemente asumido, Santiago Peña, es de centro derecha que le ganó a la centro izquierda. El país políticamente viene siendo estable y creo que vamos a seguir en esa línea porque nos ha dado resultados en términos macroeconómicos y también se siente en el bolsillo de la gente. Muy bien, Paco, excelente. Paco colocó 2 temas, me parece súper importantes, que tal vez ni los paraguayos nos damos cuenta. Y hay que reconocer que el anterior gobierno hizo un buen trabajo en el tema de infraestructura. Siempre fue el desafío de Paraguay la conectividad. Paraguay es un país pequeño, de 7 millones de habitantes, que si quiere crecer tiene que abrirse al mundo. En el mundo está el mercado, en el mundo está el capital, en el mundo está la innovación, pero para eso hay que hacer la tarea. Y eso pasa por la conectividad. Y esto que se está terminando de construir, que es una suerte de canal de Panamá en tierra seca, que es la bioceánica, que no va a hacer otra cosa que trasladar toda la producción que tenemos en el Atlántico, alimentos, carne, soja, grano, pasando por el Pacífico de los minerales, Chile, Perú, Ecuador, que son economías complementarias, al Pacífico consumidor. Esa es la lógica. Y eso va a generar una dinámica comercial, una dinámica en todo lo que significa servicio, transporte, carga,
que ni siquiera nosotros no estamos mencionando aún, pero creo que va a generar una profunda transformación en la economía del Paraguay en todo sentido. Eso es un paso tremendamente importante y genera miles de oportunidades para personas como nosotros que estamos aquí, que somos quienes construimos no solo los departamentos, construimos la ciudad y construimos los territorios. Y Paco también hablaba del tema de la ciudad, de lo urbano. Es una tarea pendiente que solamente lo podemos resolver desde el desarrollo de la industria. Asunción hoy tiene una realidad que tiene que ser revertida urgentemente. Hay 500.000 personas viviendo en la ciudad y 1,5 millones entrando y saliendo. O sea, Asunción necesita crecer por lo menos en 1,5 millones sus habitantes para poder llegar a una densidad promedio de 100 habitantes por hectárea que pueda hacerlo sostenible. Un poco como es Montevideo. Montevideo tiene 1,5 millones, la ciudad, y 500.000 entran y salen. Eso es lógico y eso es sostenible. Porque el problema cuando van a Asunción y ven todo ese déficit en infraestructura es consecuencia de un problema estructural. Si nosotros no repoblamos la ciudad, si no redensificamos la ciudad, si no generamos una densidad que por lo menos esté en 120 habitantes por manzana, Buenos Aires tiene 150, San Pablo tiene lugares donde hay 220, no hablemos de Tokio, ¿verdad? O de Santiago. Asunción tiene 50 personas viviendo en una manzana. Imposible sostener servicio de calidad de esa manera. Y esa tarea también nos corresponde a todos nosotros, de transformar nuestras ciudades, mejorar la vida de la gente, reducir la congestión, reducir la contaminación, mejorar el transporte público, etcétera, etcétera. Creo que es un desafío que tenemos todos y creo que es el propósito más allá de uno o dos edificios que hagamos. En realidad estamos haciendo ciudad y con la ciudad estamos haciendo territorio. Excelente tu punto, Paco. Bueno, buenas tardes a todos. Gonzalo. Mi nombre es Gonzalo Facas, soy socio director de Ibiza, desarrolladora inmobiliaria, y tengo el gusto de formar parte de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores, del Consejo de la Cámara con Víctor, con Francisco y muchos raíces, también es miembro de la CAPADEI. Es decir, yo soy mendocino, por eso Víctor arrancaba relacionándome con la industria vitivinícola. Yo vivo en Paraguay, yo creo que soy la prueba viviente de lo que es ir a Paraguay, como decía Ernesto, a conocerlo una semana, ¿no? Porque esa fue la frase que me acuerdo que dije yo en el año 2001, voy una semana y vuelvo, y estoy desde el 2001 en Paraguay. Paraguay, hay una frase que creo que no la hemos dicho, pero que está latente, y es que si hay algo que lo caracteriza es la previsibilidad. Es decir, yo llegué a Paraguay en el año 2001-2002 con el guaraní a 7.200 guaraníes por dólar, y hoy si ustedes van a Paraguay increíblemente está a 7.200 guaraníes por dólar, cosa que hoy acá parece ciencia ficción en la Argentina, ¿no? Y eso es previsible. Es un país donde uno hace un flujo en Excel a 5 años y se lo cree. De hecho, ese Excel lo usa luego como gestión o herramienta de gestión para trabajar en el día a día. Es un país donde uno puede dedicar el 98% de su tiempo a trabajar y siempre hay un 2% del tiempo a dedicarlo a las contingencias. Acá, y lo tengo que decir con mucho dolor como argentino, en Argentina es a la inversa. Uno se pasa el 2% del tiempo trabajando y el 98% trabajando en las contingencias. Entonces, creo que es un lugar Paraguay extraordinario para tenerlo en cuenta. Increíblemente, como dijo Ernesto, no está en el radar de mucha gente, sorprende que con todas las características que tiene Paraguay no sea más conocido. A lo mejor es una suerte para muchos de nosotros que no tenemos tanta competencia todavía, pero la verdad que es un país muy previsible. Con respecto a lo que mencionaban, o a nuestra opinión que nos preguntaba Víctor sobre el presidente o sobre lo que se nos está dando, bueno, una vez más Paraguay sorprende por la previsibilidad. Un presidente de centro derecha, un presidente que deja claro desde el día 1 el respeto a la propiedad privada, un presidente que deja claro que no vamos a tener sorpresas en lo impositivo, un presidente que habla de libertad de mercado. En Paraguay,
Cuando uno va y ve que el impuesto a la renta es el 10% y el IVA el 10% y nada más, no te tenés que aprender ningún otro impuesto, son las reglas de juego para que tenga el crecimiento que ha tenido Paraguay en los últimos años. Finalmente, contarles que hay un montón de proyectos y cuando uno va a Paraguay es muy bueno y los invito a hacerlo. Creo que Silvano, que está acá, en algún momento tiene la foto que se la regalé. La comparación del eje corporativo o el nuevo eje corporativo, por cierto, Víctor fue uno de los creadores del nuevo eje corporativo, un visionario en ese sentido, lo que es la foto del 2008 con el 2023. Solamente hay que mirar esa foto. Mirando esa foto uno se da cuenta de lo que es Paraguay en los últimos años y lo que genera esta previsibilidad. Perdón. No, quería subrayar dos temas que acaba de tocar Gonzalo, que no es menor para un país que tiene una industria emergente como la industria inmobiliaria en nuestro caso. Ustedes vienen haciendo eso en Buenos Aires, en Argentina, hace 50, 60 años, no sé cuántos años tiene el Cabanac, que creo que fue uno de los primeros edificios en altura. Nosotros empezamos esto hace 10 años. Y un tema, creo que fue una decisión muy inteligente de los primeros que empezamos, y hoy hace 10 años de eso, nos juntamos y dijimos, nosotros queremos contribuir sanamente al desarrollo de nuestro país. Vamos a sumarnos, vamos a hacer una cámara con el propósito de cuidar la salud del mercado, con el propósito de educar a la gente para evitar desviaciones a un negocio que tiene altísimo riesgo de desvío o de mala praxis. A veces vemos con tristeza enormes desarrollos que quedan en medio camino y con miles de personas que han sufrido, han sido estafados directamente. Eso nosotros no queremos para nuestro país. Y yo creo que nosotros creemos que eso se evita informando, educando y creando un entorno amigable y seguro. Ustedes van a Paraguay, van a tener una cámara que los va a cobijar, donde tenemos reglas muy claras con las autoridades y entre nosotros, que tiene que ver con valores éticos. Y ustedes tienen, nuestro país tiene su fama, como tiene su fama todos los países de América Latina, donde la corrupción es un cáncer. Nosotros hemos hecho cuestión desde que el primer día de nuestro trabajo no vamos a alimentar ese mal que tanto daño hace a la sociedad. Vamos a ir en bloque a plantear lo que corresponde y vamos a cuidar. Y hasta aquí, después de 10 años, podemos decir con satisfacción que más allá de quien esté en la Cámara, dirigiendo la Cámara, hoy está Paco, está Gonzalo también activamente, hemos logrado no solamente hacer que se respeten las reglas de juego, sino hemos logrado incidir en políticas públicas. Gracias al esfuerzo de la Cámara salió la ley, para eso lo subimos a diputados y senadores, lo hicimos recorrer toda América Latina, hicimos un congreso, recogimos las mejores prácticas de todos los países y en base a eso hicimos la ley que tuvo una aprobación por unanimidad de todos los partidos, de todas las bancadas, la izquierda, la derecha. Hoy es el marco jurídico de lo que estamos haciendo. Y eso se llama capital social. Y creo que eso es un agregado que ustedes van a encontrar en Paraguay, que hay un ambiente. Imagínense ir a trabajar en San Pablo. Imposible, ¿verdad? Hay 250.000 puertas. Cuando uno cree que ya salvó la puerta última, aparece otra puerta. Y otra puerta, porque es un mercado grande, tiene políticas de protección. Paraguay es un país abierto al mundo, como les decía al comienzo, y tiene una política muy abierta, muy amigable, muy amable, diría yo, comparando con cualquier otro país. Por eso están bienvenidos y nos tienen a todos nosotros para hacer la contención en su llegada. Así que creo que esto que señala Gonzalo no es menor. Y el otro aspecto que tampoco es menor, creo que hoy tenemos un equipo político en el área económica de lujo. Todos son graduados con maestría y posgrado en universidades del mundo, jóvenes. Y eso nos da una enorme esperanza a un país que es eminentemente joven. No hay político
en la gestión económica. El presidente del Banco Central es independiente, siempre fue independiente. Ustedes saben que nosotros pasamos momentáneamente por un periodo de un presidente de izquierda, el presidente Lugo. Sin embargo, el ministro de Hacienda del anterior gobierno, que era de derecha, digamos, de Nicanor Duarte Fruto, fue el doctor Dionisio Borda. Cuando se cambia el gobierno y el presidente es Lugo, el ministro de Hacienda sigue siendo el doctor Borda. Esas son señales claras de que hay cosas que la sociedad ya asumió como un capital social, la estabilidad y la previsibilidad. Nosotros tenemos leyes que protegen la inversión de la gente para no cambiar la regla de juego en un periodo función de la inversión. Esta papelera que se está instalando y que por lo menos necesita 20 años para poder consolidarse, tiene asegurado 20 años todo lo que significa en términos impositivos y en términos regulatorios para que poder trabajar tranquilo. O sea, llegar a un país, abrir una fábrica, al mes siguiente viene el nuevo mandatario y te dice, no, ya no es así, ahora tenés que pagar el doble. Eso no es sostenible. Paraguay tiene una ley específica que asegura la sostenibilidad y la previsibilidad de todas las inversiones. Por eso estos dos puntos que tocaste, Gonzalo, me parece muy oportuno. Por favor. Gracias, Víctor. Bueno, yo soy un extranjero dentro del grupo, yo soy boliviano, ya conozco Paraguay ya hace tiempo y tengo una empresa que se llama Citrino Capitales Inmobiliarios, que estudiamos los mercados inmobiliarios específicamente bajo una metodología donde estudiamos la evolución del ciclo inmobiliario, con el apoyo de Fernando Levi Harak, profesor de Harvard. Este análisis lo hicimos en Bolivia y lo replicamos en Paraguay hace poquito tiempo con Leandro. ¿Ya? Y es muy importante todo lo que acaban de mencionar por ahora, los diferentes actores que hoy son gran parte importante del desarrollo en Asunción. Se denota, primero, y esta es una lectura externa, objetiva, para que todos los que piensan en invertir a Paraguay entiendan dónde están entrando, ¿no? ¿Qué vemos nosotros de forma externa? Vemos un país que dentro de este ciclo inmobiliario, ajeno a lo político y económico, ha comenzado un periodo de recuperación desde el año más o menos 2019, ¿no? Y aquí una intervención muy importante. Yo soy de una ciudad que se llama Santa Cruz, que cuando cruzamos hacia Asunción es como estar en el mismo lugar. La comida, cómo hablamos, nuestra cultura es muy similar, ¿no? Y nosotros pasamos por un periodo muy similar al de Asunción hace como 20 años en el sector inmobiliario, ¿no? Y va muy casado a la formalización del empleo y al crédito hipotecario, ¿no? Que hasta hoy, los últimos, 15 años ha sido una problemática para Paraguay, ¿no? Y esta cadena del crédito hipotecario genera una fase de expansión que se conoce entre el ciclo, ¿no? Y nosotros, nuestra lectura externa es que están en camino a ello. Es un proceso que demora tiempo, acaban de mencionar varios números, estamos instalando una papelera, eso va a generar cierta cantidad de empleo, eso va a formalizar el empleo, una problemática que países como los nuestros tienen, ¿no? Porque cuando quiero ir a tomar un crédito tengo que tener cierto nivel de formalidad para que me den el crédito. Ahora, va casado el producto y la demanda, ¿no? El producto, claramente, hoy día la banca en Paraguay está con un apetito de entrar al sector inmobiliario, pero por el otro lado tiene que haber el tomador del crédito, ¿no? Y esto que hablaban de grado de inversión, eso significa formalización del empleo, eso significa gente que va a tomar créditos, ¿no? Ahora, una lectura igual externa importante es entender que cuando se dan estos procesos de cambio de demanda, porque es real, hoy día mucha gente alquila en Paraguay, ¿no? Tenemos que comenzar a cubrir necesidades de la persona que va a hacer una inversión o familias que van a hacer inversión de largo plazo, ¿no? Porque cuando yo tomo un alquiler no estoy pensando, sabes, que voy a terminar de pagar esto y va a ser mío, ¿no? Simplemente aquí donde vivo tiene que ser cómodo en distancia, no. Ahora, el desarrollo del producto cuando cambian estos ciclos, que es nuestra lectura externa, es que hay que pensar mucho más en el cliente, ¿no? Y lo vemos, creo que ustedes tienen a Vitalis, ¿no? Tienen productos que ya están pensando en qué necesita esa persona que va a tomar un crédito, que es muy diferente al que va un inversor que va a alquilar, ¿no? Y ese proceso nosotros lo vimos, en Bolivia comenzó aproximadamente el año 2013, cambió el modelo de negocios de los desarrolladores, cómo fondearse, porque igual la banca fondea de ambos lados, ¿no? Fondea al constructor, fondea al cliente final, y es el momento de hacer esos cambios y producir nuevos modelos de negocio, ¿no? Hoy día con Citrino Capitales Inmobiliarios estamos generando un modelo de negocio para atraer inversores bolivianos hacia Asunción,
¿no? Porque sí vemos todo lo que acaban de mencionar, estabilidad política, estabilidad macroeconómica, la vemos. Sí es un mercado donde hay también oportunidades, ¿no? Diferentes tipos de oportunidades. Al ser un mercado que está en este proceso de recuperación, esa expansión, hay espacios para tomar, hay lugares para invertir y el Paraguay te da esa certeza, ¿no? Sí es importante y desde mi visión entender cómo funciona el sector. También es muy importante este proceso de unificación que se ha dado del sector a través de las cámaras, algo que igual ha sucedido en Bolivia de forma similar. Porque eso al final genera certidumbre hacia el cliente final, ¿no? Y sí es un país que se denota, está en este proceso de maduración para poder recibir inversores, para poder ser un país que se desarrolla, como decía, en infraestructura, en calidad de vida, que hoy sí es una gran necesidad del mercado paraguayo, ¿no? El mercado paraguayo quiere hoy vivir con seguridad, quiere vivir en comunidad y están saliendo productos que responden a ello, y eso es muy importante para el desarrollo ciudad. Julio. Sí. Excelente, Julio. Creo que tocaste un tema que me parece que nos tiene que llamar un poco la reflexión. A veces pensamos que actuamos de manera libre y es como hacer ropa y bueno, alguien se va y se pone la ropa y ya está. Me parece que lo nuestro trasciende por lejos, sobre todo en América Latina, donde no hay políticas públicas. No hay políticas de Estado, viene un gobierno, hace una cosa, viene otro gobierno, hace otra cosa. Hablábamos de eso con Paco y con Gonzalo antes de venir. Creo que tenemos que estar siempre muy celosos de la forma en que el Estado actúe en la solución de la vivienda y tenemos que estar incidiendo en las políticas públicas. La resolución de la vivienda no pasa por construir guetos, donde se los condena a la gente casi a denigrarlos y genera un ambiente generalmente hasta de inseguridad. Buenos Aires creo que es testigo de eso. Solo tengo que hacer que en primer lugar esté la gente, no importa el tipo de casa que tenga, no importa el valor de su departamento, hay que construir espacios de bienestar, espacios de comunidad. En nuestras manos está. Nosotros somos los que construimos ciudad, construimos barrio y nosotros podemos instalar esos conceptos de comunidad, de respeto, de bienestar, de dignidad en lo que hacemos. Y si no lo hacemos y lo hace el Estado, tenemos que estar ahí incidiendo a que las cosas se hagan bien, porque eso ya no tiene retroceso. A mí, francamente, me tocó estar en Lima cuando estaba en la etapa de Asunción, me tocó estar en Lima, después ya en el desarrollo en el 2022, y con el perdón de los limeños, eso es lo que yo no quisiera para mi ciudad y para mi país. Eso. No se trata de hacer galletitas con agujeritos y listo, ya está, porque es barato. Me parece que la industria automotriz nos está mostrando el camino. No importa el auto que yo compre hoy, son autos dignos, de altísima calidad. Un Kia es igual que un BM, tiene todo. Nosotros podemos hacer lo mismo y me parece que aprender de las mejores prácticas, tratar de entender lo que vamos dejando como legado a las futuras generaciones en la ciudad es tremendamente importante. Por eso cuando vamos a estas ciudades importantes de Europa y valoramos todo lo construido, es porque alguien pensó en que las cosas se tienen que hacer bien. A mí me pone triste de repente visitar algunos desarrollos para la clase con menos capacidad de compra, la clase pobre, y son virtualmente guetos. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué dignidad tienen las personas que viven ahí? Y ahí es donde creo que nosotros como gremio, como industria, que de alguna manera constituimos una suerte política de Estado, porque nosotros no cambiamos, el Estado se va y nosotros vamos a seguir haciendo edificios. Quien quiera que venga, viene Milei y vamos a seguir haciendo departamentos, y viene Massa y vamos a seguir haciendo departamentos, y viene la de Bullrich y vamos a seguir haciendo departamentos, ¿verdad? Entonces nuestra responsabilidad en ese sentido es muy fuerte, y esto que vos mencionás y que a mí me tocó ver en Santa Cruz, creo que es un buen ejemplo de buenas prácticas que hay que preservar para nuestras ciudades. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Víctor. Gracias a todos los panelistas. Mi nombre es Leandro Terrulli. Yo soy fundador y presidente de Avanza Desarrollos,
una compañía que hace mayormente residencial en altura, en Asunción. Y bueno, yo nací y me crié en esta ciudad, en mi querida Buenos Aires, y hace ya más de 10 años que vivo en Asunción. Así que soy un testimonio vivo de lo que significa, como dijo Gonzalo, llegar por primera vez a Paraguay y entender de qué se trata. Y no quiero ser redundante porque realmente han dicho todo respecto al marco de Paraguay. Solamente 2 o 3 puntos que cuando uno llega a uno le llaman poderosamente la atención, ¿no? La facilidad del clima de negocios. Creo que hablamos de previsibilidad, sin duda. Paraguay hoy efectivamente en la región está primero en clima de negocios y tiene los fundamentos muy claros para poder estarlo. Hacer negocios en Paraguay es relativamente sencillo si uno tiene el conocimiento y los contactos para desembarcar de manera prolija en Paraguay. Lo digo de esta forma y lo puedo trasladar, por ejemplo, en nuestro rubro, a pensar cuánto tiempo nos tomó a nosotros la última licencia de obra. Estoy hablando de un edificio de 22 plantas. Literal, nosotros tardamos, desde que presentamos el expediente hasta que lo tuvimos aprobado para poder construir, 95 días. Desconozco cómo está la región en general, pero eso es clave para poder desarrollar reglas claras. No han cambiado, desde que estamos en Paraguay no han cambiado, no cambió la matriz tributaria en lo más mínimo. Tenemos una economía bimonetaria, sin embargo, la gente hace plazos fijos en guaraníes. Y ahí es donde quiero entrar en la idiosincrasia, que no hemos hablado todavía de Paraguay. El gran éxito de que a Paraguay le vaya como le va tiene que ver con la idiosincrasia y con su gente. Y con cómo realmente Paraguay termina abonando propiamente lo que el propio paraguayo quiere. Es una cultura de la amistad, de la solidaridad, y esos valores van trascendiendo a lo largo de los negocios. Ya lo van a ver, lo mejor que pueden hacer es, que incluso nosotros lo hacemos con nuestros clientes, es invitarlos a que vengan a conocer Paraguay y puedan entender su gente. Ahí van a cerrar un montón de cosas. Van a entender por qué el clima de negocios de Paraguay funciona como funciona. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es la casi nula conflictividad laboral, que es algo que nosotros tanto luchamos en Argentina día a día, en la obra, en cualquier empresa respecto a la conflictividad laboral. En Paraguay hay nula conflictividad laboral. En los 10 años que tengo como empresario en Paraguay, no he tenido nunca hasta ahora un solo juicio laboral, por lo menos yo, al menos. Y después quiero entrar en otro tema, ya más de lleno, vinculado a valores, y Miguel Ángel, vos acá me vas a poder apoyar con números también. Paraguay está en un cambio, si uno analiza la psicografía del consumidor de bienes raíces, Paraguay está en un cambio espectacular. Está con una presión muy fuerte de los terceros y segundos anillos hacia la ciudad, como bien mencionó Francisco también. Se está densificando, si bien tenemos deudas en infraestructura, lo cual es cierto. El cambio de mentalidad y el hábito se está notando. ¿Se está notando en qué? En tipologías, en categorías de negocio de multisegmento, que nos obligan a todos a nosotros a efectivamente volvernos cada vez más creativos y a entender que le tenemos que hablar a un nicho muy específico del mercado para poder interpelarlo y hacer negocios. Números, para que también tengan un margen, y no lo voy a decir yo, le pregunto a los colegas. Ernesto, apreciaciones de valores de tierra, interanuales. Un número, sí. Decime si querés. Bueno, evidentemente la post-pandemia lo que más apreció es la tierra, no solo la tierra rural, que en Paraguay es muy importante por los actores internacionales y pero lo que más apreció es la tierra urbana, ya sea terrenos para construir media densidad, como también lotes en barrios cerrados. A ver, fenómenos que pasaron acá,
y pasó en Estados Unidos y pasó en muchos países. Es decir, la tierra ha crecido en una forma muy interesante. Y tal vez, perdón que me extienda, pero lo interesante de Paraguay es lo siguiente. Cuando uno ve la tierra para cultivar eucalipto, estoy hablando de las papeleras, ¿no? En Brasil uno cruza el río y en Paraguay cuesta la mitad. Esa es la oportunidad. Es decir, a pesar de que tuvimos una enorme apreciación de la tierra, todavía Paraguay es más barato que Brasil, inclusive a veces más barato que Argentina. Ahí hay que mirar lo más diferente de acuerdo al tipo de cambio. Pero evidentemente las apreciaciones son en general casi de doble dígito en la tierra. ¿Cómo es una TIR de un negocio en oficina corporativa? Sí, la rentabilidad en el negocio de oficina corporativa estás hablando hoy entre un 6 y un 7,5% en dólares. Sí, esa es una rentabilidad. Sí. Última línea después de gastos. Sí, después de impuestos, una última línea después de impuestos. Sí. Francisco, ¿cómo estás en el residencial? El residencial, nosotros hacemos residencial en altura hace 31 años. Cuando las tipologías, cuando nosotros hacemos 90 metros propios generalmente, y hace 30 años era una caja de fósforo. Y hoy, bueno, es un producto cómodo a ojos de la gente. Y la rentabilidad está por arriba del 6 después de impuestos para el dueño del departamento. Y se ha mantenido estable en dólares los últimos 7 años seguro. Ese es el número, Leandro. Y por último pregunto, porque está bueno que se lleven este pantallazo de números. Miguel Ángel, entre que una persona compra un departamento en Pozo y, Víctor, te extiendo la pregunta, hasta que lo reciben, ¿qué apreciación puede esperar en dólares? Bueno, depende del producto, pero alrededor de un 20% me parece un escenario conservador. También lo que es la Asunción fue tradicionalmente una plaza que entre un 6 y un 8% en departamentos se conseguía sacar en renta. Y bueno, te cierro acá y después hago la presentación, la idea que tengo. Yo solamente, Víctor, perdón, me tomé el atrevimiento de hablar de números rápidamente, porque quiero que se lleven una radiografía de realmente cómo rinde Paraguay. Nosotros tenemos también el área de renta temporal en el corazón urbano de Asunción, muy cerquita del Shopping del Sol, y nuestros retornos, última línea también después de gastos, están más o menos entre el 7 al 9% en algunos casos. Entonces, estos números que quizás para las mejores épocas de Argentina pueden resultar bajos, porque cuando Argentina sabemos que está en auge tiene números muchísimos más importantes, piénsenlos en un escenario donde se consolidan y se sostienen de forma previsible año a año. Esto es lo más importante. Nosotros vamos a volver a hablar de estos números el año que viene y dentro de 5 años. Entonces, bueno, Víctor, cierro con esto. Me gustaría escuchar tu dato. Está bien, Leandro. Comparto la mitad de los fees. ¿Cuánto es que el pago? La mitad de los fees para vos. Pero para ir terminando, antes de darte la palabra, me diste pie a algo que yo no podía preguntar, ¿verdad? Esto para ir rompiendo el hielo nomás. Le pregunta a Paco sobre la caja de fósforo. Y en Asunción hay un club que tiene una caja de fósforo, está sobre la avenida Mariscal López. Y bueno, yo pensé que esa iba a ser la pregunta, se llama Olimpia. Y nosotros, no sé, creo que entran 2.000 por ahí, ¿verdad? Y nosotros tenemos un estadio en Barrio Obrero que entra 60.000 así cuando queremos estar medio acostados en el sillón. Entonces, disculpame Paco, pero me llevó a la pregunta, Leandro. No, le completo la historia. Ustedes saben que viene el VAR retroactivo, ellos dicen que tienen 3 copas, viene el VAR retroactivo de la FIFA, no se van a quedar ni con vasos. Entonces nosotros en el club ya tenemos, como River, tenemos un carnet que se va a llamar refugiado, entonces cuando tenga más club, estás bienvenido, Paco. Es para hablar un poco del folclore de Boca River acá, por favor. Bueno, me toca cerrar.
apoyando un poco las ideas acá de los colegas, me presento, mi nombre es Miguel Fernández, soy presidente y fundador de Coral International SAECA. Somos una empresa que, bueno, soy argentino, soy cordobés. Hace 10 años me tomé la decisión inteligente de elegir a Asunción como la base de mis negocios y también como el eje de mi vida. Me trasladé con mi familia, bueno, ya tengo una nuera paraguaya, ya tenemos raíces allá de sangre, hasta un sobrino paraguayo ya tengo. En estos 10 años he podido ver el crecimiento, el desarrollo de Asunción, pero no solamente Asunción, sino del país. Yo creo que una de las cosas que marca Paraguay es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace del sector público y también eso impacta obviamente en el sector privado. Yo creo que hay 3 palabras que puede resumir un poco o sintetizar lo que se dijo. Es el tiempo, el timing tiene hoy Paraguay, tiene pricing, tiene precio y tiene location. Estamos en una ubicación estratégica respecto al crecimiento de las tierras, no importa la geografía de Paraguay donde usted pongan una inversión, esa tierra se va a revalorizar. El promedio de los últimos años, les puedo hablar de los últimos 5 años, en los distintos departamentos de Paraguay ha sido alrededor del 20% en dólares, partiendo obviamente de precios muy rezagados. Nosotros teníamos valores de hectárea en su momento de 10, 15 dólares y ahora estamos volando con los precios. En zonas residenciales a lo mejor el 20% me quedó corto, a medida que se va densificando distintos centros que tienen las ciudades del departamento central, que es Gran Asunción, vemos el precio de la tierra aumentar de manera bastante rápida. Quería también, hablando del tiempo, porque digo que es tiempo en Paraguay. Se tocó acá el tema de grado de inversión, es un tema menor. Cuando un país llega a grado de inversión, entra en el club, digamos, y en el radar de los grandes fondos. Estos eligen los lugares que se pueden invertir, que tienen reglas para inversión. Eso implica el grado de inversión. Paraguay tiene un PBI de 40.000 millones de dólares. Imagínense el impacto que tendría en su economía cualquier inversión de cualquier fondo. Nos tocó hace poco tener la visita de Arabia Saudita, del ministro de Inversiones. Yo estuve en una mesa con inversores saudíes que hicieron un recorrido por Latinoamérica. La persona que se me sentó al frente manejaba un fondo de 36.000 millones de dólares. Imagínense cualquier inversión que hagan en Paraguay, lo que puede impactar en la economía. Digo que es timing porque hoy tenemos un país que prácticamente los inversores internacionales invierten como si fuera un grado de inversión, pagando una tasa del 4 o 5% del país. Sin embargo, tenemos precios de un país subdesarrollado, que no es grado de inversión. Por eso es un tiempo ahora de invertir en Paraguay. En cualquier tipo de producto inmobiliario creo que va a ser un boleto ganador a mediano y tal vez en corto plazo también. Pricing, tiempo y location. Location tiene que ver con lo que es Paraguay como hub logístico, hub de maquila. Ayer tuve la oportunidad de estar con gente de Panamá. Entiendo que firmaste con Boyd un acuerdo para la Cámara. Bueno, Álvaro Boyd, un amigo de Panamá de muchos años, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Panamá. Y me encontré con otro amigo que tiene régimen que trabaja en la parte de parques industriales y ven a Paraguay, Asunción, al país, como era Panamá antes de lograr el grado de inversión. Hay un antes y un después cuando se llega al grado de inversión. Estos fondos, como dije anteriormente, invierten en el país, lo primero que hace es deuda soberana. Paraguay tiene un límite para el endeudamiento. La segunda, el lugar donde va la inversión es a empresas que estén en el sistema bursátil. Y en tercer lugar, el real estate. El real estate se va a potenciar. Va a crecer muchísimo la posibilidad de demanda sostenida por créditos para la vivienda y la oferta no va a acompañar al mismo ritmo que la demanda. Eso va a hacer que los precios se levanten. Eso se puede ver en Santiago de Chile, se puede ver en Colombia, se puede ver en Perú y es una situación que va a pasar en Paraguay. Los precios en Paraguay se van a duplicar, se van a triplicar en el momento que el país sea grado de inversión, porque las tasas de interés van a bajar 2 o 3 veces. Entonces, de vuelta, Paraguay es el destino, si ustedes están buscando ubicación, están buscando precio y están buscando el momento oportuno para invertir. Así que, bueno, me toca nuevamente invitarlos a todos ustedes a invertir en Paraguay.
ya sea en industria, ya sea en campos, ya sea en real estate. Creo que es una tierra de oportunidades, el tesoro mejor guardado de Latinoamérica seguramente. Excelente, Miguel. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente exposición de cada uno. Me sentí un alumno, Cheta. Para concluir, quisiera un poco sintetizar todo lo que los colegas dijeron acá. Más allá de la estabilidad macroeconómica, más allá de los bajos impuestos, más allá de la estabilidad política, de la previsibilidad, hay una ventaja no menor en Paraguay, que es la simpleza del sistema tributario. Hay 3 impuestos nomás y hay un solo lugar donde pagar los impuestos. Bueno, si alguien conoce Brasil, ustedes saben que hay que ir a pagar el impuesto en la ciudad, en el estado, en el gobierno, 200 impuestos. Bueno, acá parece que ustedes están con un problema similar. En Paraguay es muy simple el sistema tributario y eso facilita la gestión, facilita la gobernanza también de las empresas. Y finalmente invitarles con el corazón abierto, genuinamente, a ir a conocer, porque nuestro país, como decimos, está lleno de oportunidades. El desafío de convertir esas oportunidades en realidad hace falta la participación de personas como ustedes. Eso no va a ocurrir si cada uno de nosotros no hacemos algo para que esto sea así. Y creo que yo diría que casi tenemos la responsabilidad ética de esta generación de profesionales, de empresarios, de dejar a América Latina un legado de mejor de lo que recibimos. Muchísimas gracias por acompañarnos.